Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Hugo Garizurieta. Bienvenidos a Charlas Universitarias, que tiene el objetivo de generar experiencias positivas, por supuesto, entre los actores educativos de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, para crear, ante todo, un sentido de comunidad a través de una identificación con el proyecto educativo. Y saludo con muchísimo gusto a Cintia Jaramillo Persino, estudia el doctorado de Educación Virtual. Muchas gracias, Cintia. Buenos días, doctor Hugo, y gracias por la invitación a estas charlas universitarias. Muy bien, pues muy contentos para conocerte, para ver un poquito de esta vivencia precisamente en el andar en la Universidad de Jalapa. Todo un proceso que estás llevando, pero que también es muy importante, pues la parte humana, la parte sensible y sobre todo de conocerte. En primera, platícanos, ¿dónde naciste? Yo soy de la ciudad de Puebla, aquí en México, y casi toda la vida he vivido aquí en la ciudad de Puebla. Ok, entonces estás precisamente en Puebla. Sí, en efecto, yo soy de la ciudad de Puebla. Oye, y platícanos un poquito de tu infancia. ¿Alguna anécdota? ¿Cómo creciste precisamente en tu infancia? Y si hay algún momento especial que nos quieras compartir, específicamente ahí en Puebla, ¿qué te recuerda que nos pudieras compartir precisamente? Ok, bueno, yo realmente pasé toda la infancia aquí en Puebla y así como una anécdota, puedo decir que siempre viví en la misma casa, ¿ok? ¿Y por qué lo digo en este sentido? Porque toda la vida, cuando fui niña, soñé en que me tenía que mudar, o sea, en una mudanza. Siempre he soñado de pequeña con las mudanzas. Era una situación que a mí me ilusionaba. La verdad es que, pues, nosotros como familia teníamos casa propia y, pues, mis papás nunca tuvieron esa necesidad, teniendo sus trabajos aquí también en la ciudad de Puebla. Em, con ese sueño de vida, tengo que decir que cuando dejé, la infancia a los 18 años, tuve la oportunidad de, optar por una beca de estudios en el extranjero, en un intercambio estudiantil, y, toda la ilusión de una mudanza se logró así. Así es como conocí el mundo, ¿no? Con la idea de mudarme, pero no solamente de casa, sino de país, de ciudad, donde toda mi vida había estado, y me mudé a Francia, a la ciudad de Caen, y ahí estuve viviendo casi 2 años. Entonces, esa es mi anécdota de vida, mi sueño de la infancia, en la seguridad de tener una casa, una familia muy estable, pero que yo quería conocer el mundo. Oye, y me imagino que también dentro de este sueño, pues a veces no se visualiza pues lo complicado que puede ser la adaptación, un idioma, emprender un viaje, familia. Platícanos, o sea, tampoco es, o a lo mejor sí te ganaba esa curiosidad, pero ya en el momento de estar allá, ¿hubo alguna, se complicó algo o todo lo contrario, realmente ese sueño pues lo lograste, ¿no? Bueno, es que, ese viaje fue una gran experiencia de vida, pero también concretó muchos otros sueños, ¿no? Pero creo que sí, todo reto, todo cambio tiene, su propio grado de dificultad y también uno se enfrenta a situaciones, problemáticas que tiene que resolver solo ante el mundo, ¿no? En ese sentido, la primera cosa que tengo que decir es que cuando mis compañeros de la escuela se enteraron que me iba, lo primero que dijeron: "Ay, es que tú tienes suerte", ¿no? No, no, no es suerte, es constancia, es disciplina, es trazarse metas y objetivos en la vida. Yo quería ir a estudiar allá y para eso muchos compañeros, tal vez los fines de semana, las tardes se la pasaban pues en el cine, en el antro, paseando, etcétera, ¿no? Vida social. Esas tardes yo me las pasaba, pues lógicamente en la escuela estudiando un segundo idioma, ¿no? Eso es importante decir. Siempre cuando uno dice quiero ir a otro lado o quiero hacer un doctorado o quiero hacer una maestría, hay que trazarse metas. No solamente nos podemos quedar en el quiero.
sino cómo vas a lograr ese objetivo, ¿no? La experiencia que tuve es que yo, por más que estudié aquí el francés, cuando llegas realmente a un país de habla francesa o de cualquier otro idioma, lo que uno aprende aquí o en sus clases se queda muy corto, ¿no? Claro. Uno llega y la experiencia que yo tengo así súper marcada fue que me bajé del avión, llegué al aeropuerto, hice todo el trámite de tomar el autobús para llegar a la estación de trenes que me iba a llevar a la ciudad donde iba a vivir. Y en ese momento llego a la taquilla y le pido un ticket pour aller à Caen, ¿no? Un ticket para ir a Cannes. No sé ni qué me dijo la señorita, no sé qué me contestó, solo sé que no entendí nada y yo me sentía tan segura con mi primera frase, ¿no? Em, Fue la experiencia más traumante en el viaje, porque me di cuenta que todo lo que yo había aprendido no servía si no lo implementábamos a la vida cotidiana. En ese sentido, pues sí, me dio el ticket, me explicó, le hice más preguntas como, ¿a qué hora sale el tren? ¿En qué estación lo puedo tomar? Pero nada de lo que me contestó lo entendí. Lo que hice fue agarrar mi ticket, me senté en medio de la estación y me quedé viendo todo. Y en ese momento pude relacionar lo que ella me decía con lo que veía, con lo que escuchaba y con lo que estaba sintiendo en realidad, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, decir, la vida cotidiana, nos sirven los estudios de base para ella, pero tenemos que hacer ese esfuerzo Claro. por lograr comprender lo que está pasando en nuestro mundo real, ¿no? Eso es como que lo más impactante que me pasó a principio del viaje, el darte cuenta que lo que aprendes a veces no es suficiente, pero sí es la base para poderte desarrollar en el mundo. Oye, muy bien, bien lo dices. Aquí sí aplaudo esto de hay que sacrificar precisamente para conseguir los sueños. Y la verdad me llevaste, me transportaste a ese momento y sentí esa, incluso a lo mejor un poco de saber, hice bien las cosas, mejor me regreso, a lo mejor una duda, ¿no? Pero ya estabas ahí. Y lo importante es que lo afrontaste. Y creo que ese puede ser también un mensaje, afrontar y todo lo que conlleva. Y como dices, bueno, ya estoy aquí, hay que seguir preparándose. Y bueno, muy bien tu anécdota. Cintia, pero platícame un poquito, ¿tienes hijos? Tu familia, si tienes hermanos y dentro de esta cúpula de lo que es la familia, si tienes hermanos, ¿qué posición es la que tú ocupas y cómo eras? ¿Eras traviesa de niña? ¿Eras callada? Platícanos un poquito. Okey, yo soy la hermana del medio, tengo 2 hermanas, una mayor y una menor. Lamentablemente, la mayor ya falleció. Ella vivía en Manchester, Inglaterra, y mi hermana menor vive en Francia. Entonces, ellas decidieron salir al extranjero a vivir. Yo decidí quedarme aquí por este detalle. Yo soy muy, muy unida a mis papás, tengo que aceptarlo. Por más que yo fui la primera en salir del país, en pasear, en salir del hogar paterno y materno, pues yo siempre he estado muy, muy unida a mis papás. Entonces, em, era una niña súper, seria, calladita, tímida, y tal vez ahorita no se note tanto, o tal vez ya no soy así, pero llamaba mucho la atención de los adultos por mis ojos. Entonces, ver a una niña con ojitos lindos, sentadita y bien portada, siempre le decían a mis papás: "Ay, préstame a tu hija, me la voy a llevar un ratito". Y todos: "Dámela, se ve que es bien linda, la quiero llevar a pasear". Y mis papás: "No, no te la lleves, no vas a aguantar, se va a querer regresar". "No, que sí, que sí". Y me preguntaban: "¿Verdad que sí quieres ir con nosotros?". Y con mi carita así de: "Sí, sí quiero ir, sí". "¿Quieres ir a tomar un helado?". "Sí, claro, quiero ir". Por aquí salía de la casa y a las 2 cuadras empezaba. ¿Y mi mamá? Ah, ¿Y mi papá?
La mamitis. Sí, y en ese momento me regresaban. Entonces, ese es, digámoslo así, la anécdota ligada con mi infancia y con mis hermanas. Sí, siempre creo, que he estado ligada de alguna manera con mis papás y por eso vivo en Puebla. Aparte, creo que no podría vivir sin los volcanes. Esa es una realidad. Qué estampa tan maravillosa tienen, ¿eh? Sí. Qué estampa y además llegar a Puebla y respirar lo colonial, ¿no? Esta parte que te va adentrando también a la historia, muy bonito, por supuesto. En efecto, Oye, oye, Cintia, bueno, ya nos estás comentando, ¿no? Ese cariño, pues, este apapacho familiar que tienes. Y si tú tuvieras que elegir a una persona, ya sea de tu familia o alguien externo, ¿a quién podrías tú decir que es la persona que influyó precisamente en tu infancia y probablemente este crecimiento que nos estás platicando? pues yo creo que mi papá. En efecto, mi papá siempre fue, él fue docente también, docente de primaria, y por lo tanto, él era el encargado de toda nuestra educación. Entonces, después de ir a clases con sus alumnos, llegaba en la tarde y era, sáquenme todas sus tareas, reviso todo. Si está algo mal, hay que borrar, hay que corregir. Nos revisaba, nos preguntaba, nos hacía los exámenes. Entonces, siempre esa disciplina escolar la aprendimos de mi papá. Mi mamá, aunque también es docente, pues ella no se encargaba de nada de eso. Ella era docente a nivel universidad, entonces los niños pequeños eran la labor de mi papá. Entonces, sí, él fue siempre ese motor para ser una mejor persona todos los días, pero no pensando en otro ser humano, sino pensando en uno mismo, ¿no? Siempre nos dijo, el único enemigo a vencer son ustedes mismas, no hay nadie más aquí. Y es mi gran motivación porque yo lo vi, ¿no? Él tuvo la oportunidad de trabajar tal vez en otras partes del mundo y él decidió quedarse aquí con su familia antes de arriesgarse a irse un año antes, en lo que nos llevaban, en lo que podíamos integrarnos como familia y que pasara algo más, ¿no? Entonces, ese siempre es mi ejemplo y yo lo llevo a cabo ahora con mi hija, ¿no? Intento dedicarle al menos mi presencia con todas estas ocupaciones de la vida moderna, pero al menos dedicarle mi presencia y que estemos juntas la mayoría del tiempo posible. Me encargo mucho de ser esa mamá, de llevarla a sus actividades académicas, llevarla a sus actividades extraescolares. Tal vez yo no soy esa mamá como mi papá de enseñarle, esa sigue siendo la labor del abuelo, pero me gusta ser esa mamá que esté presente en todas sus actividades, al menos para saludar. Muy bien, y es que también, como nos comentas, pues fueron tres mujeres, entonces papá y también tenía que ser entre el apapachador, pero también lo riguroso en la cuestión de los estudios. Bueno, nos comentas, tienes una nena, y bien lo dices, yo creo que el mejor regalo que se le puede dar a un hijo es el tiempo. Eh, ¿Cómo disfrutas a tu nena? Entiendo también la agenda apretada que traemos todos, pero ¿qué te gusta el momento de ser mamá? Cuando la miras, cuando a lo mejor estás súper cansada, pero te dice, mami, ya me quiero ir a dormir y bueno, hay que tener el tiempo para el cuento, para el apapacho, para el abrazo. Platícanos al respecto. Bueno, ya ahorita mi hija está entrando a la adolescencia, entonces Ujú. ya no hacemos el cuento. Sí lo hacíamos, sí era todas las noches cuando era niña un cuento, una canción, mamá, quédate aquí y abrázame toda la noche. Eso creo que todavía sigue presente. Pero ahora lo que hacemos mucho es, ver una película juntas, y lo que me encanta de estar con ella es una dinámica que ella misma me impuso, vamos a decirlo así, me lo impuso. Desde que ella entró a la primaria, empezó a decirme: "Mamá, ¿qué fue lo que más te gustó del día?". Después me pregunta: "¿Qué fue lo que menos te gustó del día?". Tercera pregunta: "¿Qué fue lo que más o menos te gustó del día?". Cuarta pregunta: "¿Qué fue lo que más o menos no te gustó del día?".
y se ha modificado con los años, pero ahora estamos en el, ¿qué es lo que más, 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 más te gustó en el día? Deben de ser 5 veces. Y lo que menos, 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 menos me gustó en el día. Y últimamente estamos integrando la pregunta, ¿qué es lo que más te hizo reír en el día? Esas preguntas que ella me impuso nos han hecho hablar. Hay veces que estoy muy cansada, pero no las contestamos. Y eso da oportunidad de hablar de otros temas, porque empezamos con el qué es lo que menos te gustó y por qué te sentiste así, ¿no? Y a veces ahí mismo sacamos nuestras molestias entre nosotras mismas, ¿no? De, es que no me gustó que te enojaras conmigo. A mí no me gustó que me contestaras, ¿no? Creo que esa es una dinámica que no solamente tenemos que hacer con los hijos, lo tenemos que hacer con todas las personas que apreciamos y que también hasta laboramos, ¿no? Porque da esa entrada a una comunicación asertiva. Fíjate que qué dinámica tan bonita y aquí es lo que responde precisamente al tiempo con los hijos, ¿no? Ellos nos van enseñando, o sea, no es tanto, es un aprender diario con ellos, como en todo núcleo familiar, pero de algo estoy seguro, la gran confianza que tu hija te tiene y que, bueno, que las dos se tienen precisamente, porque si ya va al paso de la adolescencia, vendrá ahí un camino un poquito ahí, dicen muchos que es cabroso, pero yo siento que es sobre todo de comunicación y han hecho o has hecho un paso importantísimo. Muy bien, Cintia. Bueno, vámonos a los temas de la estudiada. ¿Por qué licenciatura estudiaste? Ok, yo tengo una formación muy diversa. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y la razón por la que la seleccioné fue porque me gustaban muchas cosas. Me gustaba la historia, me gustaba la política, me gustaban los idiomas, me gustaba todo. O sea, yo no puedo decidirme. Me pueden decir: "¿Qué canción te gusta más?". Me gustan todas. ¿Qué artista te gusta? Me gustan todos. Ese es mi problema. No me defino, yo creo, en una cosa. Entonces, relaciones internacionales es una carrera eh, muy diversa, puedes dedicarte a muchas ramas, a lo académico, a la investigación, a la política, a la economía, y me abrió esta gran oportunidad de aprender francés. Yo deseaba estudiar francés y cuando vi que la licenciatura era obligatorio aprender francés, dije, de ahí soy, tiene todo lo que quiero. Muy bien. ¿Y la maestría? Yo tengo una maestría en historia. Eso se da porque, en efecto, con esta diversidad de la licenciatura, pues, lógicamente, en cualquier trabajo te dicen: "Pero, okey, el internacionalista, ¿qué hace?", ¿no? Y a mí me apasiona la historia. Desde que era niña me apasiona y me gustaba mucho ser maestra de historia, y fue como decidí que tenía que tener la maestría en historia para que nadie me volviera a cuestionar en un trabajo de por qué yo era maestra de historia. Muy bien, vaya. Y bueno, decides ahora estudiar un doctorado en educación con todas sus aristas, con lo que implica, con esta formación que tienes. A lo mejor muchos dirán, y bueno, ¿cómo nos acomodamos o cómo se acomodaron las piezas? Pero también hoy en la actualidad el conocimiento tiene que ser interdisciplinario y además entiendo, sobre todo en la cuestión educativa, ¿no? Todo lo que es la formación. Y platícanos, ¿cómo te decides? ¿Por qué ese doctorado? ¿Y cómo vamos? ¿Qué te ha gustado sobre todo? Okey. Sí, eh, siempre después de que uno pasa cierto tiempo trabajando, creo, después de hacer una maestría que nos da esa apertura a encontrar una especialización en nuestra área, surgen como que nuevos retos, pero también nuevas dudas, ¿no? También es esas ansias de decir: "¿Por qué no crecer un poco más?", ¿no? Eso creo que es fundamental. Siempre el ser humano
se replantea su vida y en ese sentido puedo decir que sí, en efecto, yo ya estaba muy cómoda, tengo una plaza en la Universidad Autónoma de Puebla, soy definitiva, tiempo completo, digámoslo así, podría decir, no tengo la necesidad de, ¿no? Pero con la experiencia que uno adquiere, pues también le dan nuevas ganas de aprender cosas interesantes. Y en este nuevo reto de la educación, pues el mundo está cambiando, ¿no? Todos los días cambia, la pandemia ha venido a modificar nuevas formas de interactuar entre los seres humanos en la educación misma y creo que eso es fundamental para que también yo como docente y creo que muchos de mis compañeros docentes nos replanteemos nuestra práctica, ¿no? En ese sentido, el estar en la pandemia a mí sí me hizo apreciar mucho el tiempo en casa, el tiempo con mi hija, el tiempo dedicado a mi persona y es como decido que quiero estudiar un doctorado que tenga esa libertad donde podamos estar, no importa, en cualquier parte del mundo, pero que podamos seguir aprendiendo. Y de todas las escuelas que estuve buscando, de las universidades, de los programas de estudio, creo que el doctorado de educación de la Universidad de Jalapa es el que más me convenció. No solamente en su plan de estudios y en su currículum, sino también en el trato humano. Creo que las primeras entrevistas que se tienen con los coordinadores del doctorado, con los coordinadores y vicerrectores, es muy importante. La Universidad de Jalapa creo que tiene un trato muy humano, y este es otro ejemplo. Son totalmente humanistas y eso me terminó de convencer que este era el programa que me gustaba, aparte de todo lo que tiene como tal el doctorado, que es, creo que excelentes programas. Me encanta, y tengo que decirlo y reconocérselo al doctor César Augusto, eh, esa, ¿cómo decir? El lenguaje especializado que tiene para llamar a toda la currícula, por ejemplo, no asignaturas, sino núcleos de aprendizaje. Me gusta mucho el concepto, o sea, me atrajo todo el pensamiento intelectual que hay puesto en el programa. No sé cómo explicarlo, o si lo expliqué bien. Sí, sí, Eh, sí. es todo un pensamiento filosófico, educativo, que si estamos inmersos en la educación, lo entendemos y nos impresiona. No Y sé. además, sí, totalmente. Además te motivan, son muy humanistas, los mismos catedráticos siempre están escuchándote, te cobijan demasiado, los directores de tesis también siempre atentos y eso te da precisamente, yo creo que esa es la parte fundamental que toda universidad debe de pensar, o sea, de realmente atraer para que tú puedas sentirte a gusto. Eso sería, ¿no? Sentirte a gusto en la cuestión de la educación. Muy bien. Hay una pregunta muy, muy importante. Un reto en tu vida, Cintia. Un reto. Ya nos platicaste de estos viajes, que por supuesto fue un gran reto, pero si tuvieras otro y precisamente cómo lo superaste. Otro reto de mi vida, ¿y cómo lo superé? ¿Sí? Okey, cuando entré a trabajar a la Universidad Autónoma de Puebla, em, yo quería transmitir el amor que yo sentía por la historia, pero también quería transmitir mi otra pasión, que es, la cultura francesa. Eso sí lo tengo que reconocer y me tiene que quedar muy claro. Parte de mí siempre va a ser francófona. Mis hermanas se casaron con franceses, mis sobrinos son franco-mexicanos. Entonces, no solamente ideológicamente, sino culturalmente, familiarmente, estoy unida a la cultura francesa. Y a través de ella yo comprendí que un valor muy importante en la educación que tenemos que transmitir es la interculturalidad. El gran reto que yo tuve fue que en mi escuela
hicieran oficial la materia de francés. Es el gran proyecto que yo tuve. O sea, mi escuela fue de nueva fundación en la universidad. Estoy en el bachillerato 5 de mayo, que es un bachillerato nuevo relativamente, tiene ya 8 años. Soy maestra fundadora y desde ese momento empecé. El francés es importante culturalmente, educativamente, tenemos los ideales franceses, así como capitalistamente o de manera del capitalismo tenemos a Estados Unidos, culturalmente Francia está presente en todo el mundo, ¿no? Y a través de esto podemos hacer un excelente proyecto. Entonces, la etapa que yo tuve que pasar fue de convencer a los directivos que el francés era importante enseñar como segunda lengua, no como tercera, sino como segunda lengua, a crear todo un proyecto de secciones bilingües francófonas en donde pudiéramos tener una clase de historia de México integrando a la cultura francesa para comprender la interculturalidad. Entonces, no es una clase bilingüe donde hablamos francés y español, sino donde comprendemos las dos culturas, lo que nos une, pero lo que también nos diferencia y podemos convivir. Podemos hablar de la batalla del 5 de mayo y cómo hoy en día puede reestructurar que gracias a esa batalla en la Sierra de Puebla existen indígenas de ojos verdes, ¿no? O sea, es esa unión que tenemos realmente como mundo y el gran proyecto que después tendré es hacerlo al pluricultural, ¿no? Pero ahorita estoy en bicultural. ¿Qué fue lo interesante en este reto? Pues que la universidad lo reconociera y que este esfuerzo que tuvimos, no solamente yo, sino mis compañeros que se integraron a este proyecto, fuera reconocido también por el gobierno francés, por el Ministerio de Educación de Asuntos Extranjeros, como un programa de calidad en la enseñanza del francés a nivel internacional. Entonces, ese Muy es bien. mi reto, mi logro y mi gran éxito. Muchísimas felicidades, muy bien. Y bueno, pues, ¿alguna experiencia de mucha alegría que te ha dado en tu vida y cómo fue? Ah, ay, es que volvemos a lo mismo. Ay, tengo tantas. Una que nos quieras compartir que digas, ahí está. Yo creo que hay una foto cuando me divorcié, porque soy divorciada, donde decidí que mi hija y yo pues ya no íbamos a vivir con su papá. Empezaba ella el segundo año de primaria, llegamos a la nueva casa y yo le tomé una foto, ¿no? Ella estaba en el suelo con sus manitas así y con sus grandes ojos y sonrisa, ¿no? Creo que esa es la foto que más me causó felicidad y que cuando la vi, siempre se lo dije a mis alumnos, puedo tener muchos diplomas eh, en todos lados, puedo tener un promedio cerrado de 10 en maestría, puedo tener 3 idiomas manejando, pero lo que me da más orgullo, lo que me hace ser una mejor persona, es ver esos hermosos ojos y esa sonrisa que me miran todos los días. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos y abrirnos también parte de tu corazón. Bueno, vamos a la siguiente fase que es Ujú. lo primero que te venga a la mente de algunas palabras que te voy a decir. Entonces, bueno, recomiendo un lugar. Un lugar. Puebla, Perfecto. Una bebida. mojito, Eso, muy bien. Y comida. mole poblano. Sí, yo dije, bueno, a lo mejor chile en nogada o bueno, lo que, Iba a ¿no? decir crepa, pero me iba a ver muy mal. Muy bien. ¿Un libro? No, ya sé. Mal de amores, Mal de amores. de Muy bien. Ángeles Mastreta. Perfecto. ¿Una canción? Mm, La vie est belle.
Ah, muy bien. Oye, y de hecho te iba a decir, bueno, a lo mejor tu respuesta es como, ya me habías comentado de que es como que de muchos, ¿no? Entonces a lo mejor no tiene una concreta. Una película que además te lleva a la reflexión y que de una u otra forma tú la puedas recomendar. Un verano que recordar, Muy bien. con Mandy Moore. Perfecto. Perfecto. Ahora, ya para ir cerrando, Cintia, y agradecerte de todo corazón esta valiosa oportunidad de conocerte, eh, recomiéndanos, o más que nada, un consejo, sobre todo a los jóvenes, una experiencia que tengan que vivir en la vida, algún consejo que tú les digas, es que esto te va a ayudar a tu crecimiento, a tu forma de ser, que tú, por supuesto, lo hayas vivido y que sea como la ruta a seguir. Okey, siempre va a haber momentos difíciles, momentos en que uno se sienta mal, que quiera llorar y que quiera tirar la toalla. Pero ese es el momento en que uno tiene que buscar en el fondo de su corazón y ser la mejor persona que pueda ser, contigo y con los demás, porque es lo que te va a hacer apreciar la vida y seguir adelante. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad por compartir pues tu experiencia, pero sobre todo conocer a Cintia Jaramillo desde Puebla y por supuesto estudiante de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Hugo, y gracias a la universidad por esta oportunidad que me invitaron también. Excelente, gracias. Hasta luego, buena tarde.